Te damos la bienvenida a este canal, Aprendiendo sobre el Corazón. Mi nombre es Alejandro Carrasco. Aquí abordaremos temas como anatomía, fisiología, fisiopatología, cuidados al paciente cardiópata, cuidados al paciente posoperado de cirugía cardiovascular y muchos temas más relacionados con el corazón. Deseamos que la información sea de utilidad para ti y te pedimos nos apoyes suscribiéndote y dando like para que podamos llegar a muchas personas. Sin más, vamos a dar paso a nuestro primer video. Este primer video lo titulamos Historia del estudio del corazón. Alaa al-Din Hasan al-Qarashi, conocido como Ibn an-Nafis, cuya figura y sobre todo la trascendencia de este ilustre médico árabe cayó en el olvido durante siglos, al igual que el descubrimiento de la circulación pulmonar. El que el descubrimiento tuviese lugar en Oriente u Occidente, con tener interés, debe pasar a ocupar un rango secundario, cediendo su puesto al hecho cardinal de que el hallazgo de un nuevo curso de la sangre significaba la ruptura con la doctrina galénica, con toda la trascendencia que ello implicaba. Ibn an-Nafis nació en 1210 en la aldea de Al-Qarash, en las proximidades de Damasco, de donde tomó su nombre. A este médico árabe se le atribuye la primera descripción manuscrita de la circulación menor de la sangre. El interés y curiosidad de Nafis en cuanto al curso de la sangre se hace patente por el hecho de que escribió un tratado sobre el pulso, que desgraciadamente se ha perdido, aunque existe conocimiento de su existencia. Es indudable que Nafis tuvo que sostener una lucha constante a fin de mantener sus puntos de vista. Por un lado, razones de fidelidad religiosa coartarían sus observaciones en el cuerpo humano. Por la otra, la veneración y reverencia hacia Avicena, el príncipe de los médicos árabes. Avicena rechaza la relación entre la contracción del corazón y el latido del pulso, y plantea la tesis de que el corazón posee su propia fuerza como fuente del sistema arterial, y sostiene que el corazón tenía 3 ventrículos. Galeno, el creador de la medicina durante la Edad Media, lanza la teoría de que el corazón participa en los 3 procesos de la digestión, fundamentalmente en la segunda etapa correspondiente al hígado, donde se crea la sangre quedando como residuo la orina. Explica que una parte de la sangre fluye a través de las venas, directamente a la periferia del cuerpo, pero la mayor cantidad fluye al corazón. Ahí la sangre es limpiada en la mitad derecha con el hollín de los pulmones para luego salir por la arteria pulmonar. El resto pasa, sostenía Galeno, a través de los poros del tabique del corazón a la mitad izquierda de este, donde se encuentra el calor innato, y allí se mezcla con el aire de la respiración que viene de los pulmones y que recibe el nombre de neuma, desde donde es enviada al resto del organismo. Al encontrar Nafis el primer error de Avicena, que era tanto como decir de Galeno, halló para sí el estímulo suficiente para seguir indagando sin temor a las implicaciones teológicas a que podían conducir sus nuevos conceptos anatomofisiológicos, ni a rectificar a las 2 máximas autoridades médicas. Cuando Nafis confirmó la inexistencia de los poros del septum interventricular, siguió investigando la aorta, la anatomía del pulmón, los ventrículos y las aurículas, el curso de la sangre, etc., comparando lo que decía Avicena y qué era lo que había observado él personalmente.
A través de sus observaciones, Nafis comenta que el corazón solo tiene 2 ventrículos, y no 3 como decía Avicena, y estos son el derecho, que está lleno de sangre, y el izquierdo, que está lleno de espíritu. No existe ninguna comunicación entre los 2 ventrículos. Como decía Galeno, en el tabique existían poros. La penetración de la sangre al ventrículo izquierdo se hace desde el pulmón, después de que se ha recalentado, y la hace desplazar desde el ventrículo derecho. La sangre, después de hacerse sutil, pasa por la vena arterialis, que es la arteria pulmonar, al pulmón, para la circulación y mezcla con el aire en el parénquima pulmonar. La sangre airada se purifica y pasa a través de la arteria renal, que son las venas pulmonares, para alcanzar la cavidad izquierda. Cronológicamente, no hay duda de que corresponde a Nafis, al menos por ahora, la gloria de este concepto fundamental de la fisiología, autor de la primera descripción escrita de la circulación menor. En cierto modo, solo en cierto modo, la fisiología moderna comienza con el redescubrimiento de la circulación menor, ignorada por todos, la descripción medieval de Ibn an-Nafis. Miguel Servet fue su descubridor para el mundo entero. Aunque Servet fuese médico de profesión, en el fondo de su alma se sentía reformador religioso. Una pregunta vino a su mente: si la sangre que desde el ventrículo derecho va al pulmón por la vena arteriosa, que es la arteria pulmonar, solo para nutrirle, como con Galeno todos vienen admitiendo, ¿por qué es tan grueso el vaso que la conduce? No. Si la naturaleza es tan sabia como afirma el propio Galeno, las cosas no pueden ser así. Esa sangre tiene que pasar al corazón a través de la arteria venosa, que son las venas pulmonares, después de airarse en el pulmón. Y esta es la vía, no las presuntas perforaciones del tabique interventricular, por lo cual se llena de sangre ya arterializada el ventrículo izquierdo. Quedaba así perfectamente descrita la circulación pulmonar o menor. William Harvey nació el 1 de abril de 1578 en Folkestone, Inglaterra. Estudió en Cambridge, luego en Padua, Italia, que por aquel entonces era el centro del saber médico. Recordemos que la teoría de Galeno de los poros en el tabique interventricular subsistió durante 1400 años. En tiempos de Harvey, hubo muchos doctores que especulaban acerca del movimiento de la sangre. Harvey, por el contrario, buscó dentro del cuerpo las claves que explicaban el misterio, siguiendo en esto los pasos de Andreas Vesalius, un gran médico belga que había enseñado en Padua una generación antes de que Harvey estudiara allí. Vesalius, que fue el primero en diseccionar cuerpos humanos, fue el padre de la anatomía. Harvey estudió el corazón en animales vivos y observó que las dos mitades no se contraían al mismo tiempo. Estudió las válvulas que se hallan entre los ventrículos y las aurículas y advirtió que eran válvulas unidireccionales. Estudió las válvulas de las venas y halló que también eran de una dirección. Estas últimas las había descubierto el profesor de Harvey en Padua, un médico llamado Fabricio, quien sin embargo no había comprendido su función. Es claro que la sangre podía salir del corazón por las arterias
y entrar en él a través de las venas. Las válvulas impedían que el movimiento se invirtiera. Harvey ligó diversas arterias y observó que solo se hinchaban del lado del corazón. Luego hizo lo propio con venas. La presión crecía del lado opuesto al corazón. En 1616 estaba seguro de que la sangre circulaba. La teoría solo tenía un problema, y es que no había conexiones visibles entre las arterias y venas. ¿Cómo pasaba la sangre de unas a otras? El sistema arterial era como un árbol en el que las ramas se dividen en ramitas cada vez más pequeñas. Cerca del punto donde las arterias parecían terminar, surgían venas minúsculas que luego se hacían cada vez más grandes, pero no había ninguna conexión visible entre ambas. Pese a esa laguna, Harvey dio por buena su teoría en 1628. Publicó un libro de 52 páginas, con un largo título en latín que se conoce generalmente con el nombre de Motus Cordis, sobre el movimiento del corazón. Fue impreso en un papel muy delgado y barato, y contenía cantidad de erratas tipográficas, pero aún así derrocó la teoría de Galeno. Los resultados no fueron al principio muy halagüeños para Harvey. Disminuyó su clientela, sus enemigos se rieron de él y los pacientes no querían ponerse en manos de un excéntrico. Se le puso el nombre de circulator, pero no porque creyera en la circulación de la sangre, sino porque en latín coloquial significaba charlatán, nombre que se le daba a los vendedores ambulantes que ofrecían ungüentos en el circo. Harvey guardó silencio y prosiguió con su trabajo. Sabía que al final le darían la razón. Y así fue. La prueba final vino en 1661, 4 años después de morir Harvey. El médico italiano Marcello Malpighi examinó tejido vivo al microscopio y encontró diminutos vasos que conectaban las arterias y venas en los pulmones de una rana. Los llamó capilares, como cabellos, por sus pequeñísimas dimensiones. La teoría de la circulación estaba completa. René Descartes, en su libro titulado El discurso del método, explica el movimiento del corazón y describe la circulación menor y la circulación mayor. Reconoce el mérito de Harvey de haber abierto la brecha y de ser el primero que ha enseñado que hay en las extremidades de las arterias varios pequeños corredores por donde la sangre que llega al corazón pasa a las ramillas extremas de las venas y de aquí vuelve luego al corazón, de suerte que el curso de la sangre es una circulación perpetua. Agradezco te hayas quedado hasta el final y deseo que esta información te sea relevante. Gracias.